Cordiales saludos compañeros, ingeniero Jorge Enrique Arboleda, tutor del curso de instrumentación de la UNAD. Mi nombre es Jorge Armando Gómez, código 1157879, estudiante del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. Para el desarrollo del presente fase 2, los bloques de sistemas de instrumentación, me corresponde hablar del bloque de acondicionador de señal. Este bloque es aquel que se encuentra acá señalado en rojo y se encuentra entre el bloque, después del bloque de los transductores y antes del bloque de procesado de señal. Y son circuitos eléctricos y electrónicos que se encargan de recibir las señales generadas por los transductores y los convierten en una señal que pueda ser luego procesada fácilmente. Y esto se hace mediante la transformación en señales de voltaje, corriente y frecuencia. Aquí es donde se producen todas las transformaciones requeridas por las señales y anteriores al bloque de procesamiento de la información. ¿Por qué es necesario condicionar señales? Es necesario para obtener un tipo de señal eléctrica fácil de medir, como se dijo antes, voltaje, corriente o frecuencia. Para obtener una señal que tenga un excelente nivel de señal a ruido y para analizar las señales obtenidas en el transductor. ¿Cuáles son las funciones comunes de los acopladores de señal? La primera es la de amplificación. Esto debido a que se requiere muchas veces incrementar el nivel de tensión para lograr una mejor adaptación al rango requerido por los circuitos del bloque de procesamiento. Además es necesario ubicar los amplificadores externos lo más cerca de la fuente de la señal, de tal forma de que, como se dijo antes, podamos mejorar la relación de señal con respecto al ruido y de hecho disminuir la afectación de la señal por ruido ambiental. Por el contrario, en otras veces es necesario atenuar la señal, y esto se requiere cuando las tensiones que se van a procesar están muy por encima o fuera del rango de los respectivos circuitos. Esto se hace disminuyendo la señal de entrada de modo que la señal resultante quede dentro del rango específico. Otra de las funciones comunes es la de filtrado, y acá es donde se busca rechazar el ruido no deseado dentro de un determinado rango de frecuencias. A menudo estos se utilizan para bloquear el ruido de medidas eléctricas como las señales de 50-60 Hz de la red eléctrica o prevenir el aliasing de señales de alta frecuencia. Posteriormente tenemos otra de las funciones comunes, el aislamiento. Esta se requiere muchas veces con la atenuación para proteger al sistema del usuario de tensiones y picos peligrosos, necesario cuando el sensor está en un plano de tierra diferente al sensor de medida, como muchas veces ocurre en un termopar montado en un motor. Proseguimos con la función de excitación. Se requieren muchos tipos de transductores, los cuales requieren tensiones externas o corrientes para hacer funcionar. Por ejemplo, las galgas extensiométricas son utilizadas junto con la configuración de un puente de Winston, los cuales requieren una fuente de excitación de tensión externa para poder funcionar. Dentro de las funciones comunes también tenemos la de linealización, la cual es necesaria cuando los sensores producen señales de tensión que no están linealmente relacionadas con las medidas físicas, y esto se logra mediante la interpretación de la señal del sensor y se puede implementar mediante un acondicionamiento de señal o por medio de software. Existen otros tipos de funciones como compensación de unión fría, como terminación de puente y multiplexación. Estos se requieren en algunos casos para mejorar la precisión de los acopladores de señal o cuando, por ejemplo, en el caso de la determinación de puente, es en sensores de montaje de cuarta o mitad de puente de Winston, los cuales ofrecen una referencia de tensión para detectar pequeños cambios de tensión. También se puede tener un tipo de acoplador de señal mediante multiplexación, y en estos se hace para enrutar secuencialmente una serie de señales a un solo bloque de procesamiento, mejorando con esto la rentabilidad en algunos casos y la fiabilidad del sistema, toda vez que puede tener múltiples ingresos a una sola unidad de procesamiento. Según los tipos principales de acopladores de señal, dependiendo del tipo de señal originado por el transductor, los principales y más comunes requisitos frente al acoplamiento de la señal son los siguientes. Para termopares se requiere amplificación, aislamiento, filtrado y linealización. Para termistores se requiere amplificación, aislamiento, filtrado, excitación y linealización. Y posteriormente se pueden observar para la mayoría de
transductores más comunes para mediciones de magnitudes físicas, el tipo de requerimientos que se tiene, sea de acopladores de señal hechos o de los que comercialmente se encuentran en el mercado. No siendo más, pues muchas gracias por su atención y cordiales saludos.